Se hizo hombre. Es el tema de hoy que continuamos. Continuamos con el tema que iniciamos en Juan, hablando acerca de la luz que vino al mundo. Es continuación y el tema es se hizo hombre. Y quisiera iniciar con Juan capítulo 3, verso 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Dos afirmaciones. El que de arriba viene es sobre todos. Y al final, el que viene del cielo es sobre todos. Y Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y en este momento queremos abrir tu palabra. Danos sabiduría, que las palabras que pueda dar sean sencillas y que, Señor, sean entendibles para el propósito tuyo, la salvación, para la edificación de tu pueblo, para la consolación. En esta hora, Señor, gracias por permitirnos tener la salvación y crecer en ti. En el nombre de Jesús, amén. Aquel verbo fue hecho carne, la luz que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. El verbo que es la razón fundamental y que es diferente al pensamiento humano, filosófico y sabiduría humana. Esa luz que es sobre todo la sabiduría, la vida, el bien, venía a este mundo y está representado en una persona, encarnado en una persona. Y dice en el verso 14 que estamos leyendo, Juan 1:14, y aquel verbo, todo lo que hemos visto acerca del verbo, fue hecho carne, y dice, y habitó entre nosotros. Dos cosas: se hizo carne, aquel que es Dios se hizo carne, pero lo siguiente es habitó entre nosotros. Y cuando dice habitó entre nosotros, en el original griego está diciendo hizo su morada entre nosotros, o extendió, puso su tabernáculo entre nosotros, haciendo una imagen de lo que en el Antiguo Testamento era el tabernáculo en medio del pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué significaba? Que la presencia de Dios estaba en medio del pueblo, que la gloria de Dios era visible a todos, que podían ver, podían asistir al tabernáculo para ofrecer alabanza a Dios, entregar sus ofrendas, venir también a pedir perdón, traer ofrenda para expiar su pecado. Podían acercarse al Señor en todo momento. Ese tabernáculo mostraba la presencia y gloria de Dios en medio del pueblo, pero también algo bien importante, mostraba la dirección, la santidad de ese pueblo y el juicio para aquellos que no vivían dentro de las ordenanzas de Dios. Era un Dios de justicia y de juicio. Pero quise hacer un recorrido por Juan, viendo entonces cómo presenta Juan esa luz que se está haciendo carne, ese verbo hecho carne y que habita entre nosotros. Cómo la gente podía saber que verdaderamente Él es la luz del mundo, que Él estaba habitando entre nosotros de manera física. Y luego estaremos viendo algunas implicaciones de la encarnación de Cristo. Y primero quisiera empezar, sé que tal vez vayan a tratar después este tema y solamente quiero mencionarlo, hablando de las 7 expresiones que encontramos. De hecho son más de 7, pero las más comunes son 7 que se conocen como el ego eimi, quiere decir el yo soy, y en representación del ser y recordando a ese Dios de Éxodo 3, ese Dios que es yo soy el que soy. Jesús se presenta de esa misma manera. Y en Juan 6:35 Él se presenta como el pan de vida. En 6:41 yo soy el pan que descendió del cielo, en alusión al maná que alimentaba al pueblo y que le dio vida mientras estaba en el desierto. En el capítulo 8 verso 12 se está presentando como yo soy la luz del mundo. Ese mundo que estaba en tinieblas y en oscuridad necesitaba la luz, necesitaba el bien porque estaba en mal, necesitaba razón porque vive en un mundo sin razón.
En capítulo 10, verso 7, Él se presenta como la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas no saben a dónde ir, no tienen pastor, porque así los vio el Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero ahora Él es la puerta de esas ovejas, donde pueden entrar y encontrar pastos delicados y encontrar reposo. En el capítulo 10 también, pero verso 11, Él es el buen pastor, aquel pastor prometido desde Isaías, cuando también en Jeremías, en Ezequiel, estaba hablando de la vida de los líderes religiosos que no habían pastoreado al pueblo adecuadamente. Dice, pero Él mismo vendría y sería un pastor sobre ellos. En el capítulo 11, verso 25, cuando va a resucitar a Lázaro, les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque hablaba de aquellas personas que se encontraban, ¿de qué manera? En muerte y en oscuridad. Esto es, aquel verbo fue hecho carne, la luz vino al mundo. Aquel verbo fue hecho carne. Lo podían ver a través de ese alimento, a través de esa luz, a través de esa puerta para las ovejas, como el pastor, como la resurrección y la vida. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. El único camino, el medio para llegar a Dios. Y cuando habla del camino, es el camino o el progreso, el medio para acercarse a Dios. No hay otro medio. Cuando dice también es el camino, la verdad y la vida, usa una palabra que es Zoe, y se utiliza mucho para los nombres, ¿no? Ahora para las niñas, Zoe, que quiere decir vida, como la vida que tienen las personas, la vida común. Y vamos a decir, ¿cómo vida? Sí, porque el hombre que está sin el Señor, ¿cómo se encuentra? En muerte. Pero Él es aún esa vida que los hombres buscan. Y en Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera, separados de mí nada podéis hacer, y el que está pegado a mí, ese lleva mucho fruto. Sin Él no podemos tener fruto ni producir. No podemos producir lo que el Señor ha puesto en nosotros. Pero también encontramos otros ego eimi que no son tan conocidos y están dispersos en toda el Evangelio, como en el capítulo 8, verso 23. Yo soy de arriba. Habla de la naturaleza del que venía y se hacía carne. ¿De dónde es? De arriba. Y empezamos leyendo, el que es de arriba es sobre todos. En 14:10, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ese es el verbo, esa es la luz que viene a este mundo y que se está haciendo carne. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Somos uno con el Padre. También en 17:14, algo que tal vez es un ego eimi, pero negativo. Y van a decir, ¿cómo negativo? Porque dice, yo tampoco soy del mundo. Ustedes no son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. Yo no soy de este mundo. ¿De dónde somos nosotros? De arriba. No somos de esa tierra, pero Jesús tampoco es de esa tierra. ¿Qué dijo cuando estaba ante Pilato? Mi reino no es de este mundo. Pero también va a encontrar repetidas veces cuando le dice a la mujer samaritana, si supieras quién habla contigo. Y ella dijo, sabemos que ha de venir el Cristo. ¿Y qué dijo él? Yo soy. Cuando se presenta con Pilatos también, que habla acerca del rey, ¿eres tú rey de los judíos? Tú lo has dicho. Y él hablaba, él es el rey de los judíos, Él es el Cristo. Cuando dice yo soy, muchas veces también en Juan se está refiriendo al Cristo. Entonces podemos ver que ese yo soy, ese verbo, se está manifestando de muchas maneras, como luz, salvando, sanando, abriendo los ojos, abriendo puertas para aquellos que están perdidos, consolando como el pastor, dando agua. Y esta mujer samaritana que decía, quiero de esa agua de vida que tú ofreces. Y hoy cantábamos, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed.
Jesucristo basta, o Jesucristo es suficiente para mi sed, para mi necesidad. Entonces hoy hablemos acerca de la encarnación de Cristo. ¿Qué significa que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? La gloria misma del Señor está en medio de nosotros. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, ¿dónde? En una virgen, en la Virgen María, sin padre terrenal, nos dice Mateo capítulo 1, verso 18, por medio del Espíritu Santo. Y Lucas 1:35 le dice el ángel a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Era la manera en que ese ser, ese verbo, esa luz podía venir a este mundo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, ¿de quién viene ese ser? Del Espíritu Santo, de Dios. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es la manera en que vino a este mundo. El Todopoderoso cubrió a María, el Espíritu Santo engendró ese ser, y ese ser fue concebido y dado a luz, y su nombre, ¿qué es? Emmanuel. Ese es el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces vino y extendió su tabernáculo, hizo morada entre nosotros, vivió entre nosotros. Un teólogo reconocido que se llama Wayne Grudem nos habla acerca de la encarnación, algunos puntos, y yo voy a aumentar otros, no porque yo sea más inteligente que Wayne Grudem, sino porque creo que hay mucho más acerca de la encarnación en la Biblia. Y si se dan cuenta, hermanos, yo no he salido del capítulo 1, versos 1 al 18. Sigo ahí desde el primer día y voy a seguir compartiendo de esa parte, porque hay más que ver de lo que nos está enseñando acerca de quién, de Cristo. Y entonces nos dice este teólogo que la encarnación es el hecho de que Jesús es Dios en carne humana. Escuche esto: Jesús es Dios, pero en carne humana. Sé que es algo que puede parecer contradictorio en nuestra mente y en nuestra razón. ¿Cómo es Dios y es carne? ¿Cómo es totalmente Dios y totalmente hombre? Pero si enseñamos algo diferente a esto que habla la Biblia, de hecho, un profesor de Wayne Grudem precisamente decía: si usted enseña algo diferente a esto, póngale cualquier nombre a su herejía, porque de seguro que va a ser eso, una herejía. Pero la Biblia nos dice que fue totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Qué es la encarnación? Es la acción de Dios, el Hijo, por medio de la cual tomó naturaleza humana. Y nos expresa a través de 5 puntos. Bueno, yo puse 7, pero los primeros 5 puntos los expresa Wayne Grudem, y dice que a través de la encarnación está mostrando la salvación prometida. Y voy a decir desde Génesis 3:15, cuando Satanás iba a ser pisoteado, y está mostrando cómo la serpiente sería destruida. Ese poder que había puesto sobre el hombre ahora es quitado. La serpiente ya no tiene autoridad. Esta es la implicación de la encarnación. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué es lo que está haciendo? La salvación prometida le está trayendo y está quitando el poder de la serpiente de Satanás sobre la humanidad. También a través del nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad, la plenitud de la deidad y la humanidad en plenitud. En Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento se cumplió en ese momento. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Qué es la encarnación de aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? Era el momento preciso cuando Dios, ¿qué hizo?
envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que, vea el propósito, redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este es otro tema que veremos la siguiente semana, la adopción. Entonces, a través de la encarnación, Dios está haciendo posible que estas dos naturalezas estén en una sola persona, pero también está haciendo posible que a través de Él nosotros podamos ser nacidos de nuevo, ser adoptados hijos suyos. Y también hace posible que al venir y ser engendrado del Espíritu Santo, ¿quién fue su padre? Dios. No tenga relación con la herencia pecaminosa de Adán, y entonces puede hacernos libres de esa opresión que teníamos desde nuestro primer padre o nuestros primeros padres, Adán y Eva. Este es el propósito de la encarnación y este es el poder de la encarnación. ¿Estamos bien, hermanos? Podemos entender, tal vez es un poco más teológico el tema, pero yo creo que es importante, porque a veces decimos vino y se hizo carne y se nos hace bien fácil. Y acabo de ver esta semana que mucha gente andaba con un muñequito para allá y luego veía otros muñequitos para allá. Dije, yo no había entendido, no tengo la costumbre desde que nací, nunca sabía, ¿no?, de las fechas de esto. Y ya después vi a un montón y dije, ya recordé qué fecha se acercaba. Y esto no es la encarnación de Cristo. El 25 de diciembre no es la encarnación de Cristo. Va a decir, es la Navidad. No, pero Él no nació en esa fecha. Pero no es que haya nacido y que hagamos fiesta, sino que implica un rompimiento con un gobierno que estaba sobre nosotros, el gobierno del pecado y de la oscuridad, de la muerte, para pasarnos a un gobierno de vida, de luz, de salvación. Otra consideración también acerca de la encarnación es que Jesús, como Dios hombre, y en su cuerpo Él pudo morir y resucitar. La resurrección de Jesús de los muertos es una sola obra: el nacimiento, la crucifixión, la muerte, la resurrección y la glorificación de Cristo. La encarnación entonces hizo posible que este plan de Dios se cumpliera en Jesucristo, pero la importancia es que esta encarnación, así como la muerte y la resurrección, viene a ser el punto focal o central de toda la historia de la humanidad. Es el centro del Evangelio, es lo más relevante e importante del Evangelio, y es tan central que divide la historia del hombre. Divide la historia de la religión de la ley y tradición judía, con una nueva religión. Aunque se escucha a veces feo decir religión, sin embargo es una nueva religión. En el término original en griego, religión es religare, volver a unir. Así que Cristo, ¿qué viene a hacer? Vuelve a unir al hombre con Dios. Sí, no estamos hablando de esa religión organizada, humana, sino una religión que viene a hacer que el hombre nazca para que tenga ahora acceso a la vida eterna. Y también hay una consideración más acerca de la encarnación. La obra de redención se efectuó hasta ese momento. Había estado prometida desde siglos antes, de hecho milenios antes. Sin embargo, se cumplió en el momento de la encarnación. Pero no solamente se cumplió y fue efectivo allí, sino que todos los que vivieron antes habían esperado y anhelado ese momento de la encarnación, de la venida del Cristo. ¿Es importante la encarnación para nuestra fe como cristianos? Es el punto central. Por eso, cuando enseñamos algo diferente acerca de Jesús, póngale el nombre que usted quiera a esa herejía, pero no deja de ser herejía. Porque sin la encarnación no tendríamos vida eterna. Quiero ver dos puntos más, aunque después ampliaremos un poco. Dos puntos más acerca de la encarnación. La encarnación
trae la gracia de Dios al hombre. ¿Qué dice Juan 1:14? Que leímos al principio. Recuerde, es la base. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A través de la encarnación pudimos ver la gracia de Dios obrando, porque no lo merecíamos, y nos dio el regalo más grande. A través de la encarnación, un punto más, es que nos da a conocer al Padre. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. A través de Cristo estábamos viendo ¿a quién? Al Padre. El Padre y yo uno somos. Felipe le dice: muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me han visto. ¿Quién ha visto a Cristo ha visto al Padre? ¿Se da cuenta de la importancia de la encarnación? Vamos a Juan capítulo 1, verso 16. Dice de la siguiente manera: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fue posible a través de la encarnación que pudimos conocer al Padre. Fue posible a través de la encarnación que su Hijo unigénito, ¿qué hizo? Trajo la gracia y la verdad. Fue a través de la encarnación. Entonces, si no hay esto en la historia, no sería posible nuestra fe. Y si esto no sustenta la fe cristiana, no puede llamarse cristiana. Por eso las sectas que hablan de un profeta, un ungido, una persona fuera de Cristo que viene a cumplir o completar la obra de Dios, eso es herejía total. Porque el centro del evangelio es esto. ¿Qué implicación tiene esa encarnación de Cristo ahora de manera divina y para el creyente y para la iglesia? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Que creo que es la parte donde yo quisiera que enfoquemos el día de hoy. Primero, se hizo carne y habitó entre nosotros, pero habitó con un propósito. Vino a morir, pero también a resucitar físicamente. No queda en la encarnación, es un solo plan, un solo propósito hasta la glorificación, y yo diría hasta su segunda venida. Romanos capítulo 1, verso 3 en adelante nos dice de la siguiente manera: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, nació y se hizo completamente hombre, carne, de un linaje de Judá, de David, aquel prometido en 2 Samuel 7, ¿no? Verso 4 de Romanos 1, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. No solamente es el Hijo de Dios cuando vino y nació de una virgen, concebido del Espíritu Santo, sino cuando también en la resurrección mostró que Él es el Hijo de Dios, y está obrando ahí el Espíritu Santo. En Lucas 2:7, cuando viene y se hace carne, también Él resucita, pero juntamente con Él nos resucitó a nosotros. Lucas 2:7, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder del Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. ¿Qué implicación tiene esto para nosotros? Es lo mismo que decía Romanos, ¿no? ¿Qué implicación tiene para nosotros? Que cuando Él resucitó, nos resucitó a nosotros y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Es importante la encarnación, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos hizo participar de esa gloria, nos hizo participar de su resurrección, de su santidad, de su vida, de su glorificación.
pero también vino a este mundo y entró en nuestra historia. Esto es bien importante, hermanos. Aparte de este Jesús bíblico, un estudio serio acerca de Cristo. De hecho, algunos escritores del tiempo del primer siglo llaman Crestos o el Cristo, ¿no? Pero hablan de este personaje o este hombre como un hombre real. Es un Cristo histórico, no Cristo, un Jesús histórico. O sea, la historicidad de Jesús es real. Porque a veces dicen, no, Jesús no es real, pero Pablo fue real, pero Mateo fue real, ¿cierto? Todos estos hombres fueron reales. César fue real, o sea, César el emperador. Herodes fue real, pero quieren desacreditar la persona de Jesús. Sin embargo, la historia, el Jesús histórico está comprobado, y aquel estudioso serio no puede negar la historicidad de Jesús, aunque no le considere Cristo, pero de que fue real, fue un hombre real. Y esta no es nuestra base para nuestra fe, pero fue un hombre real, como tú y como yo. De hecho, Mateo capítulo 2, verso 1 dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos de rey Herodes. Se ubica en un lugar, en un espacio en el tiempo. Y luego viene, dice, unos sabios de Oriente, que aquí le llama magos. He aquí, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo, y ahorita veremos esa parte que luego dijeron. Entonces, siendo él el creador y Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vino a este mundo y entró en nuestra historia, puedo decir, partió nuestra historia. Se humilló a estar en una condición como nosotros, ser sensible como nosotros. Hay dos filósofos muy famosos que son Platón y Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón. Platón hablaba de el mundo de las ideas. Decía que la razón era lo superior y era lo real. Lo sensible era solamente imaginario y no era tan real ni tan importante. Pero su discípulo Aristóteles decía, no, el mundo sensible es real. Así que no es necesario tanto rebuscar, serían mis palabras, en esas ideas para tratar de definir lo que es real. ¿Por qué hablo de esto? Porque decían ellos que el logos, el verbo, ese Dios, está en este mundo ideal, en este mundo de las ideas, pero no tiene relación con el mundo sensible. Estaba separado. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos cuando Jesús viene a este mundo y se encarna? Aquel que era Dios, la idea superior de bien, de luz, ¿qué hace? Entra en contacto con nuestro mundo real, tangible, ¿cierto? Se hizo carne. ¿Cuántos podemos dar gracias a Dios por esto? Porque verdaderamente es algo que, aunque lo digamos, ¿hay algún otro hecho histórico o algún otro ejemplo que pudiéramos dar o decir es igual que la encarnación de Cristo? No, es único. Esto se llama sui generis, no tiene género, es género único, es inconcebible de otra manera más que en Jesús. Una sola vez en la historia. Y entonces este Dios, verbo, luz, se hizo carne y habita entre nosotros. Una implicación más cuando precisamente los magos de Oriente vienen en el capítulo 2 de Mateo, pero ahora el verso 2. ¿Qué implica que vino y se hizo carne? Vino, pero no solamente para que lo carguen en una fecha, para que le hagan una fiesta, para que lo celebren 25 de diciembre o hagamos un culto como el de hoy. No, dice Mateo 2:2 de la siguiente manera: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. ¿Quién es? ¿Qué implicación tiene que se haya hecho carne y que haya habitado entre nosotros? Vino como rey para ser adorado por nosotros. Y esto es lo que debemos de tener presente, hermanos.
no es para que nosotros le pidamos y que Él haga lo que queremos, y si no hace lo que queremos, entonces no le seguimos. No, Él vino como rey a nosotros, pero también viene a cumplir el plan de Dios. ¿Se acuerda que Él murió, resucitó? Esa es una implicación de la encarnación, o termina hasta la glorificación. Sin embargo, a través de eso está cumpliendo el plan de Dios para redimir al hombre, a la humanidad caída. ¿Se acuerda de ese poder de la serpiente o Satanás sobre el hombre? Él viene a romper con ello. En Mateo capítulo 1, verso 21 y 22 dice, hablando de la profecía que se encuentra en Isaías 7, pero dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús, la palabra original es Yahshua, y Yah es la contracción de Jehová, y que bueno, en castellano, ¿cómo le decimos o ponemos nombre a algunos niños? Joshua, ¿no? Que es Josué, pero la raíz es Yahshua, que quiere decir Jehová salva. Ese fue el nombre que se le dio a Jesús. Dios salva. Y llamará su nombre Jesús. Lea conmigo la siguiente parte. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué implicación tiene la encarnación? Que Dios, a través de Cristo, a través de Jesús, nos está salvando de nuestros pecados. Verso 22. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Está hablando de Isaías, ¿no? Isaías 7:14, que ahora lo leeré, pero quiero leer antes el Salmo 130, verso 8, hablando de esa esperanza que tenían durante la historia de Israel, los patriarcas, los reyes, los profetas. El salmista está diciendo en el 138, y Él redimirá a Israel de sus pecados. ¿Cuál era la esperanza de ellos? Que Dios los redimiera de sus pecados, y esto se cumple en la encarnación. Ahora sí, Isaías 7:14. ¿Cuál era la señal que se había esperado? Isaías escribió 700 años antes de Cristo, y dice de esta manera: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, lean conmigo, y llamará su nombre Emmanuel. Immanuel es en griego, que quiere decir Dios está en medio de nosotros, o Dios con nosotros. ¿Se da cuenta de la implicación de la encarnación? Y cuando le exaltamos, por eso a veces cuando alabamos a Dios y lo alabamos con tibieza, ¿qué estamos pensando? ¿Cómo estamos concibiendo a Dios en medio de nosotros? El salmista decía en el Salmo 121, yo creo que pensaba en estas palabras y a la vez lo cantaba, ¿no? Que decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero. Bueno, ya luego sigue cantando ese canto. Eso es el Salmo 121 completo. ¿Qué haría el salmista? Estaría así: sí, el Señor viene y Él es mi esperanza. No, yo creo que no solamente oraba y levantaba sus manos, sino derramaba su corazón escribiendo este salmo, porque ese Dios, eso significaba para Él. ¿Qué significa entonces Cristo? El que hizo su morada en nosotros, que habita en medio de nosotros. ¿Cómo lo adoramos? ¿Cómo lo servimos? ¿Cómo lo honramos? De esta manera, hermanos, Dios está cumpliendo el plan de la redención a través de la encarnación de Cristo. Pero también, bien importante, ya hace rato le hablaba del Jesús histórico y el Jesús Cristo. No solamente es Jesús histórico, sino el Jesús Cristo, el esperado, el Mesías. Pero se limitó a nuestro tiempo y nuestra naturaleza para poder mostrarnos la gloria del Padre y para poder salvarnos, para acercarse a nosotros. No está esperando que el hombre se acerque a Él, y no quiere decir que no le busquemos, sí,
pero Él se acercó primero a nosotros. ¿Quién se acercó a Adán y a Eva cuando habían pecado? Dios. ¿Dónde estás tú? ¿No sabía Dios? Físicamente sí. Más bien le decía, ¿en qué condición te encuentras ahora? ¿Quién empezó a llamar a los discípulos? Cristo. Y llamó a los 12, pero también en el Sermón del Monte llamó a la gente y les habló acerca de lo que es la vida en el reino para que ellos pudieran seguirle. Y esto solamente fue posible a través de la encarnación. Por eso en Primera de Juan capítulo 1 va a decir el apóstol Juan: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso les anunciamos para que ustedes tengan comunión y tengan ese mismo gozo que nosotros. ¿Se da cuenta cómo expresaba Juan esto? ¿Usted tiene ese gozo, hermano? Porque Cristo vino y habitó entre nosotros. Se limitó a nuestro tiempo, se humilló haciéndose como nosotros, pero al mismo tiempo también está trayendo el reino de los cielos y a la tierra. ¿Cuál fue la oración del Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino. Como se hace tu voluntad en los cielos, así que se haga su voluntad en mi vida. ¿Lo puede decir, hermano? Porque cuando decimos en la tierra, como que nos libramos, ¿no? De eso, no. Que se haga su voluntad, ¿dónde? En mi vida. Dice Juan capítulo 1, verso 51, que es bien importante. Está uniendo ese cielo y esa tierra en un solo reino, porque Él tiene potestad sobre cielo y tierra, dice Mateo 28, 18. Cuando Él resucita, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Pero Juan 1, 51 dice: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Está uniendo los cielos y la tierra. Había un himno, ya estos himnos no los conocen, muy viejito. No de los de himnario, era un himno que cantaban los hermanos así con guitarra. Y había un himno de estos antiguos que decía: un sueño tuvo Jacob en la ciudad de luz, entre el cielo y la tierra una escalera vio, etcétera, etcétera. Y luego ya llega esa parte y dice, y yo me acuerdo porque yo era niño cuando escuchaba esto. Había un hermano Ezequías Villatoro, cantaba este himno y decía: ángeles que subían, ángeles que bajaban, la voz de Dios se oía, los ángeles callaban, la hermosa profecía Dios se la revelaba. Y esto era lo que Dios estaba haciendo, revelando cómo vendría ese Cristo. ¿Y qué está diciendo Jesús en Juan 1? Yo soy aquel por el que bajan, descienden y suben los ángeles. Y está uniendo el cielo y la tierra. Pero también a través de la humillación de Cristo, es una implicación muy hermosa, y a través de su exaltación está haciendo Dios, o a través de su sacrificio y su exaltación, está haciendo que todo quede bajo el gobierno de Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Lea conmigo esta parte: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Tus rodillas también, hermano. ¿Y por qué digo esto? Continúe leyendo. De todo lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, Él venció y puso bajo sus pies a Satanás. Se tuvo que humillar. Todo quedó bajo el gobierno de Cristo. Amén. Y nosotros no somos capaces de humillarnos y doblegar nuestras rodillas ante Él. Esto fue posible a través de la encarnación. Se humilló hasta lo sumo para ser exaltado, y entonces todo quede humillado bajo el gobierno de Jesucristo. Pero también abre el camino para la resurrección de todos nosotros.
Vamos a Lucas capítulo 20, verso 34. Y dice así: entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Allá no hay matrimonios, así que amor eterno no existe esa canción allá. Y dice: y si yo muero primero y tú mueres después, algo así, ¿no? Decía una canción, para seguirnos amando. No, hermano, será muy romántico, pero no es verdad. Y va a decir: ¿cómo lo sabe? Pues todos los micros y en todos lados se oye, ¿no? Hermano, no se van a casar ni se van a dar en casamiento. ¿Usted cree que vamos a querernos casar cuando estemos en la presencia de Dios? Si la presencia de Dios llena todo. Dice en el verso 36, perdón: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Lean conmigo: y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Cómo le llama a usted? Hijo de Dios e hijo de la resurrección. ¿Cómo hizo posible esto? A través de la encarnación, su muerte y su resurrección. Es una sola obra. Verso 38: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Cómo le ve el Señor a usted? Vivo. Y quiero ir concluyendo con una última parte. Voy a decir, todavía es un poco extensa la última parte, pero deme 2-3 minutos. Esta encarnación no tiene ningún sentido, por más que usted lo conozca o usted sea alguien muy letrado en la Biblia o sea un teólogo. Este evangelio no tiene ningún sentido si usted no tiene esto como el centro de su vida, el centro del evangelio. Esto se le llama la centralidad teológica. O sea, cualquier cosa que se hable o se trate acerca de Dios, si no pone en el centro la encarnación, no tiene ningún sentido. Porque no está hablando tampoco del sacrificio y la resurrección de Jesús. No podría morir si Él no se encarna. No podría resucitar y padecer como nosotros si Él no se hubiese encarnado. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. A través de esta encarnación Él está trayendo salvación a un mundo de oscuridad. No podemos creer en Cristo, que murió y resucitó, si no estamos dispuestos a morir para nuestro pecado y tener una nueva vida. No podemos decir que andamos en luz cuando todavía tenemos sentimientos, resentimientos contra nuestro prójimo. No podemos entrar en la morada santa de Dios arrastrando nuestro costal de pecados. No podemos tener una fe verdadera si nuestras obras no evidencian ese nuevo nacimiento. Y no podemos pretender ser cristianos o decir que somos cristianos, decir que Jesús habita en nosotros cuando no estamos dispuestos a aceptar el gobierno de Cristo como Rey sobre nuestra vida. La encarnación hizo posible todo esto. Y quiero que recuerde Juan 1:14 que hemos estado viendo desde el principio. Y aquel verbo fue hecho carne. Y yo quiero que ahora lo aplique a su vida. Y habitó, ¿dónde? En mí. Y hoy puedo ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿En quién? En mí. En mí. Jesús trajo ese reposo hablando precisamente del pasaje que hoy nos tocó meditar. Un hombre que no tenía esperanza, que estaba como paralítico ahí en el estanque de Betesda. Ellos creían que venía un ángel y movía las aguas y el primero que entraba era sano. Pero este hombre estaba allí, enfermo. Pero Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a dejar fuera a todos. Pero se acercó a un hombre que iba a morir en esa condición, que no tenía esperanza, ni tenía quien
le ayudara. Y él dijo, cuando yo quiero, otro ya entró. Pero ¿qué le dijo Jesús? Verso 6 de Juan 5. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y yo te haría la misma pregunta. ¿Has oído la palabra de Dios, la encarnación de Jesús? ¿Quieres ser salvo? Yo creo que la pregunta tiene dos respuestas. ¿Sí o no? Pero la lógica, ¿qué sería de este hombre si está enfermo? Quiero. Si nosotros estamos en pecado, ¿qué sería? Quiero ser salvo. Pero dice, no tengo quien me meta. Y entonces Jesús, ¿qué le dice? No necesitas que nadie te ayude. No necesitas entrar a las aguas. Tú no puedes hacer nada, estás paralítico. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Estamos en muerte. Pero dice en el verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y es lo mismo que te dice el Señor hoy. Levántate de esa muerte. Anda. Empieza a caminar una vida nueva. Y dice el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Cuando él escuchó la voz de Jesús, oyó y no solamente lo oyó, hizo lo que Jesús le había dicho, vino el reposo a ese hombre y fue sano. Si tú oyes la voz de Dios y has entendido lo que hemos hablado hoy, no es suficiente con entenderlo. Tiene que entrar a tu vida. Tiene que venir y hacer morada en tu vida. Todo esto que hablamos tiene que ser realidad en tu vida. Y entonces ese hombre empezó a caminar y le preguntaron, ¿quién te sanó y quién te dijo que puedes cargar eso? No te es lícito. Tal vez tu vida no va a ser totalmente diferente de hoy a mañana, pero tú empiezas a vivir ya ahora salvo, ya ahora haciendo las cosas que no podías hacer. Y todos te empiezan a preguntar, oye, pero si tú eras un blasfemo, si tú eras un adúltero, si tú eras un ladrón, si tú eras un adicto, si tú eras esto, si tú eras lo otro. Yo no sé, dijo este hombre, pero el que me sanó, el que me dijo, levántate, toma tu lecho y anda, el que me sanó, solamente me dijo eso. Tal vez tú no sepas más, pero luego viene algo final que Jesús le dijo. En el verso 14, después de esto, lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Mira, hermano, has sido salvo. Si tú crees, has sido salvo. No necesitas hacer más. Pero luego, ¿qué dice? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Sí, estamos perdidos. No tenemos esperanza, pero si creemos en el Señor, ahora podemos levantarnos. Solamente nos dice, no vuelvas a esa vida de pecado. Yo quisiera hacer esta invitación. Esa encarnación hizo posible que hoy tú y yo estemos aquí hablando de Jesús, hablando de la salvación y esperando la resurrección de nuestros cuerpos cuando el Señor venga. Pero si tú le recibes, hoy podrás caminar en esa luz. Se quitará tu oscuridad, tu parálisis, se quita esa muerte y hoy viene la luz a tu vida. Él hace morada en tu vida, hace morada en tu corazón. ¿Te das cuenta de la implicación de la encarnación? Esto es lo que el Señor tiene para ti hoy. Vamos a ponernos en pie. Y yo quisiera en este momento orar. Y que cerrando nuestros ojos nos acerquemos al Señor y le pidamos perdón a Dios. Y si hoy queremos que Él venga a morar a nosotros, le digamos, hoy abro mi corazón. Padre, en esta hora, que no quede como un tema más que estamos tratando. El tema de la encarnación es una centralidad teológica, una centralidad de fe, una centralidad en la historia. Señor, es el motivo del evangelio, de la predicación, es la promesa cumplida del Padre para salvar al hombre. Y hoy yo quiero, Señor, que esa verdad sea realidad en mi vida. Posiblemente algunos entendieron todo, otros entendieron una parte,
pero que todo aquel que tenga hoy la firme convicción de que tú has venido a este mundo y que hoy tú puedes cambiar su vida, puedes venir y poner tu tabernáculo, hacer tu morada en su corazón, hoy, Señor, al abrir su corazón tú puedas entrar, Señor, y establecer el reino tuyo, tu gloria, tu gracia en este corazón. Padre, hoy levanto mis manos a ti y te digo, Señor, si ven a mi vida. Hoy levanto mis manos, Señor, y humillo mi corazón pidiéndote que tú seas el rey sobre mí. Padre, gracias porque tú enviaste a tu Hijo. Gracias, Jesús, porque ese verbo fue hecho carne. Tú has venido y te has hecho carne por amor a nosotros. Por eso hoy, Señor, entregamos nuestra vida en humildad, en entrega total a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Solamente le diría, ¿usted ha recibido a Jesús? ¿Es creyente? Ya no peque más. Y usted siga al Señor, busque a ese Señor de gloria y que Él refleje esa gloria en su vida. Puede tomar su lugar. Muchas bendiciones.